Hola, mi nombre es Elena Ibarra, soy estudiante de licenciatura en Psicología de la FES Iztacala y bueno, ahora vamos a hablar respecto a los manuales de evaluación y diagnóstico. El primero es el DSM, que fue publicado en el año de 1952 por la Asociación de Psicología Americana. Este manual de diagnóstico contiene todas las evaluaciones y diagnósticos respecto a los problemas psicológicos y psicométricos que en la actualidad se conocen. El primer año, como ya lo había mencionado, fue publicado en el año de 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, precisamente por la necesidad de diagnosticar a todas las personas que pues durante este momento histórico fueron declaradas con algunas problemáticas. Y bueno, después de ese año se han hecho 5 publicaciones en diferentes años. La última y la más actual es en el año 2013, en la cual se contienen nuevas actualizaciones respecto a dichas enfermedades. La que es como más destacada es el estudio del trastorno de déficit de atención, y bueno, eso también para una evaluación temprana. Por otro lado tenemos el CIE. Este fue publicado en el año de 1992 por la Organización Mundial de la Salud. En este manual contiene todas las enfermedades y todos los trastornos de salud en general. Nos habla desde una enfermedad básica como es la diabetes y cómo diagnosticarla, hasta bueno, lo que a nosotros como que nos importa más, son los trastornos que tienen que ver con la parte psicológica y psicosocial. Bueno, dentro de estos dos manuales, como ya lo había mencionado, están todos los diagnósticos que se pueden hacer en un ambiente de salud. Ambos se complementan de cierta parte, porque el DSM es más específico a la parte psicológica y los trastornos que se pueden causar durante todas las etapas de un ser humano, de una persona, mientras que el CIE se enfoca más a los mismos trastornos, pero en las repercusiones físicas, porque la realidad es el CIE, para su diagnóstico pues obviamente toma la base cognitiva. Dentro del DSM tenemos 5 ejes axiales. Esto quiere decir que son ejes que se complementan el uno con el otro. Ambos tienen una base dentro de estos dos manuales. Y bueno, el primer eje tenemos que son los trastornos clínicos. Esto quiere decir que son trastornos que tienen que ver con la parte física y cognitiva del individuo. Para el segundo eje tenemos los trastornos de personalidad y los retrasos mentales. Dentro de los trastornos de personalidad, los más identificativos son la esquizofrenia y el trastorno obsesivo-compulsivo. Para el segundo eje tenemos las enfermedades médicas, que bueno, finalmente son más alineadas al código del CIE número 10, que el número 10 quiere decir la última actualización que tiene dentro de este código de las nuevas enfermedades. El eje 4 vamos a hablar de problemas psicosociales y ambientales, es decir, cómo el medio donde se desenvuelve el individuo puede afectar a sus actividades normales y a sus comportamientos ideológicos. Cabe recalcar que en este punto todas estas evaluaciones tienen un inicio de observación, es decir, nosotros para poder diagnosticar a un individuo necesitamos primero observar lo que son sus comportamientos, tanto de inicio del momento de preocupación o el momento en el que se puede acudir a un médico, hasta el cómo fueron cambiando, cuáles son los factores que intervienen dentro de su vida diaria, y de la misma forma el cómo puede afectar a lo mejor el ruido, o a lo mejor otro tipo de factores con los que se desenvuelven los individuos. Y bueno, para el último eje, que es el eje número 5, tenemos la evaluación de actividades globales. Esto quiere decir que bueno, todas las actividades que realiza un ser humano
Estas se van a evaluar con una escala del 0 al 100 según las actividades de preocupación que realice el individuo. Pueden ser actividades como el que tanto cambió sus expresiones, su rutina, su vida diaria. Bueno, terminando este punto, vamos a pasar al mini mental del DSM. Este mini mental es una actualización de las actualizaciones que se hizo durante el CIE 10, que bueno, finalmente es para evaluar y diagnosticar el Alzheimer de una forma certera, ya que bueno, esos manuales también debemos mencionarlo, que surgen a partir de la necesidad de nosotros como personas o personas dedicadas a la salud o a esta parte psicológica, para poder diagnosticar de manera certera y obviamente dar un tratamiento a las personas o a los individuos. Estos diagnósticos nos permiten saber si el individuo necesita una terapia nada más cognitiva o una terapia farmacéutica. Y bueno, dentro de este mini mental tenemos que se va a dividir en diferentes puntos en los cuales vamos a determinar qué tanta afectación se tiene por esta enfermedad. Para pasar al esquema general en lo que consiste este mini mental, es que bueno, primero se van a preguntar preguntas casuales, preguntas comunes, como lo es la fecha, en qué fecha está, que la fecha sea dada claramente, la siguiente es en qué semana estamos, en qué día de la semana estamos, en la hora en la que se está atendiendo, la hora que se está hablando, el lugar en el que se ubican, si están en un piso, si están en planta baja, si están ubicados en algún lugar, en qué país se encuentran, su ciudad, su colonia. Toda esta información que es básica es lo primero que se pregunta para poder identificar a lo mejor ciertos puntos de alarma. Posteriormente se pasa a una parte como más consistente, que quiere decir que las personas van a empezar a trabajar con algo que no es tan básico. Por ejemplo, como es hacer cuentas de manera rápida y la retención de la información, tomando en cuenta que para hacer esta evaluación las preguntas se van a realizar únicamente una vez al individuo y el individuo tiene que también tener la capacidad de retener esta información. Un punto dentro de esta evaluación es que bueno, al inicio se va a mostrar unos objetos al individuo y que los repita. Se le van a seguir haciendo otras preguntas, como algunas de matemáticas, como hacer una resta de 7 en 7 a partir de 100. Y bueno, obviamente se van a empezar a observar estas actividades o estas palabras de alarma en las cuales pues las personas que ya se tienen como ubicado este elemento de Alzheimer tienden a repetir o a necesitar la repetición de diferentes instrucciones, ¿no? Posteriormente a toda esta investigación, podemos concluir que es muy importante tener como esta base de los diagnósticos para saber realmente qué es a lo que nos vamos a enfrentar en una vida clínica como psicólogos y de la misma forma pues diagnosticar adecuadamente a nuestros pacientes. Nosotros sabemos que la psicología parte de un estado mental, ¿no? Y del cómo realmente podemos proveer de buena estabilidad o salud a las personas que no la tienen. Entonces pues es súper básico saber que todos estos manuales nos pueden dar esa pauta para hacer las cosas adecuadamente y bueno, llevar obviamente la profesión a lo que debe de ser, ¿no? Y de la misma forma tener la suficiente conciencia para poder decir o diagnosticar y canalizar de la manera adecuada a nuestros pacientes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.